Hola Quinto, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, reciben hoy una nueva consigna para seguir trabajando. Antes que eso, quiero felicitarlas por el video de Santa Joaquina, que estuvo muy lindo. Me divirtió verlo, así que bueno, les mando unas felicitaciones a todo el curso que se mandaron un laburo re lindo y divertido. Eh, Les decía, vamos a seguir trabajando con el tema que venimos. Ustedes hicieron una última actividad en la que seguimos en este ejercicio de aprender sobre un hecho histórico, pero más que eso, trabajar sobre las maneras en las que un determinado momento puede ser pensado, analizado, reflexionado desde perspectivas distintas, así como para que ustedes vayan incorporando, ¿no? Esto de lo que hablábamos en ese texto que yo les envié a principio de año y que formó parte de nuestra primera actividad, que un poco venimos intentando sostener a lo largo de cómo estamos estudiando, que justamente eh, el poder pensar, el poder entender que aquello que vamos leyendo, viendo, eh, son maneras de interpretar los hechos que sucedieron. ¿Sí? En función de eso, el último tema en el cual estábamos, yo les hice llegar un video la semana pasada que contaba un hecho de mucha magnitud. Probablemente alguno de ustedes, alguna se haya sorprendido de estar enterándose ahora de eso. Esto lo digo porque muchas veces me ha pasado cuando trabajamos este tema de cierta sorpresa que aparece cuando conocemos un hecho de tanta magnitud como fueron esos bombardeos, las consecuencias que dejó, la cantidad impresionante de víctimas. Es un hecho de una magnitud muy importante en la historia de esa época, de la historia en general de Argentina, que quizá cuando ponemos una balanza, ¿no? La importancia de un hecho respecto de cuánto conocemos de él, este es un hecho que llamativamente no está tan presente. Algo de eso en el video plantean, ¿sí? Sobre todo quienes estudian la historia y quienes han investigado sobre el tema, arriesgan ahí algún comentario, alguna hipótesis de interpretación de esta suerte de olvido, ¿no? O de una memoria un poco desbalanceada respecto de ese tema, insisto, como para dimensionarlo, ¿no? Son las Fuerzas Armadas de Argentina en un intento de derrocamiento del presidente que tiene como consecuencia la muerte de más de 300 personas. Digo, es un momento o un hecho que además empieza a marcar de manera muy notoria, y esto es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora, un cierto rol de las Fuerzas Armadas respecto de la vida política en Argentina que, eh, acá retomo otra noción que habíamos visto, cuando pensamos en la idea de proceso histórico, lo podemos entender hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que va a empezar a suceder en 1955, en junio del 55 con ese bombardeo, después en septiembre Perón va a ser derrocado, de eso va a empezar a tratar lo que vamos a ver ahora. Pero digo esto, esta idea de proceso, ¿no? Desde lo que va a empezar a pasar desde 1955, vamos a ir viendo en lo que queda de este tiempo, de esta unidad, en lo que sigue después, cuando nos reencontremos o no, pero cuando siga el año, vamos a ir viendo que el rol de las Fuerzas Armadas en la política argentina, la violencia vinculada con la política en Argentina, va a ir adquiriendo un grado cada vez mayor hasta llegar a su momento, si se quiere, más notorio, más trágico, como es el terrorismo de Estado ya en la década del 70, ¿sí? A partir de primero con la AAA en 1974 y después ya con la última dictadura cívico-militar y con el plan de terrorismo de Estado desde 1976. Y cuando vemos desde hoy, ¿no? Ya entrado el siglo XXI, una distancia de tiempo importante respecto de esa época, podemos empezar a ver esto que decíamos al principio del proceso histórico, como de alguna forma eso que pasó en 1955 empieza a marcar o empieza a establecer una serie de hechos que sucede cada uno en un momento distinto y que les podemos dar un sentido y una unidad cuando los vemos hoy, cuando pasó el tiempo y cuando obviamente esto se estudió, se pensó, se escribió, se debatió, se cuestionó, todo lo que va siendo un campo del conocimiento, en este caso la historia, las ciencias sociales, sobre
un determinado momento de una historia política, social de un país, en este caso Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en esos meses del invierno, digamos, de 1955? Nosotros ya habíamos venido trabajando como hay sectores, actores institucionales, sociales, económicos que tenían un descontento muy importante respecto al gobierno peronista. Eran sectores con una capacidad de ejercer presión y poder muy importante. Si hablamos de, por caso, grandes terratenientes, parte importante de las Fuerzas Armadas, sobre todo la Marina y la Fuerza Aérea. Hago este señalamiento porque lo diferencio por ahí del ejército, que durante más tiempo se mantuvo leal, no diría a Perón, y acá hay un testimonio interesante en el video, a su función constitucional. Si entendemos que ahí hay uno, quizá el protagonista de ese video que veíamos, que es un señor ya más grande, que era granadero en ese momento, y un poco esta mención de no estábamos en defensa de una persona, era la institución presidencial a la que defendíamos. Es un poco las funciones de las Fuerzas Armadas cuando se mantiene una cierta estabilidad institucional en el país. ¿Sí? Cuando eso se rompe, pasó en 1955 y vamos a ver cómo va a pasar muchas veces en ese periodo, justamente es cuando se rompe el orden constitucional. ¿Sí? Entonces, se produce este golpe militar, decía recién, sectores, actores económicos, institucionales, políticos que están en un desacuerdo muy importante respecto del peronismo y que de alguna forma advierten que por las urnas no le iban a poder ganar. Es un poco la lectura, una de las lecturas que podemos hacer pasado el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque había habido elecciones en 1946, Perón gana, se reforma la Constitución, eso lo vimos, lo analizamos en un encuentro anterior. Y cuando vuelve a haber elecciones, Perón vuelve a ganar. ¿Sí? Y de alguna forma, cuando hay como dos opciones frente a esto, se respetan las reglas del juego institucional, podemos pensar la situación presente en Argentina desde 1983 para acá, quienes están más o menos de acuerdo, más o menos contentos, más o menos comprometidos con la vida social y política, en un momento o en otro estarán más o menos en desacuerdo, pero de alguna forma se acepta que el juego es ese y que hubo elecciones el año pasado y ganó una fuerza, Alberto Fernández fue presidente, hubo elecciones en 2015, ganó Macri fue presidente, hubo elecciones en 2011, ganó Cristina Fernández y así podemos ir hacia atrás y vamos a llegar hasta 1983 con una sucesión. Ahí hay una salvedad que es 2001 que quizás lleguemos a verlo, digo la caída de la Rúa, que tiene más que ver con quizá una reacción de la población frente a esa situación económica y social que a una destitución desde factores de poder. Digo, en ese momento, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no participaron directamente. Digo, esto como para ir haciendo también esta relación de hechos que van empezando a estar cada vez más cercanos a nuestro presente. Entonces, decía, o quienes están en desacuerdo aceptan e intentan presionar con los mecanismos que tienen para cambiar esa situación, o empiezan a impulsar, sobre todo cuando cuentan con llegada al poder de las armas, al poder económico, al poder político, a presionar y a desgastar ese gobierno, o inclusive intentar derrocar lo que es lo que pasó, ¿sí? En el gobierno de Perón. ¿Sí? Junio de 1955, eso que se narraba en el video, ese bombardeo que se produce sobre Plaza de Mayo con el objetivo puntual de asesinar a Perón para poder destituirlo y empezar un gobierno nuevo. Perón se salva ese día. Se produce, de esto habíamos hablado, esa cierta relación en la que queda marcada la Iglesia Católica en su enfrentamiento con Perón, sobre todo de la cúpula. Esto lo mencionábamos, aparecía en el video, no era un enfrentamiento con el ideario cristiano, con la cristiandad en general, sino un conflicto más puntual con más que nada la cúpula, ¿sí? La jerarquía eclesiástica que está jugando un rol muy importante y que eso se vuelve muy notorio en la celebración del Corpus Christi algunos días antes, en las cuales es una movilización religiosa con consignas fuertemente políticas en contra del gobierno de Perón. ¿Sí? Ahí hay toda una disputa en cuanto al nombramiento de obispos, de recursos financieros, económicos, decisiones políticas que hacen muy a la coyuntura de ese momento, que quizá hoy es como hasta complejo reconstruir porque es muy de lo que estaba pasando en esos días, pero es uno de los actores que está ahí como fuerte. Bueno, en concreto se produce en septiembre, o sea, 3 meses después, un nuevo levantamiento militar. Esta vez se logra el derrocamiento de Perón. Perón
renuncia a la presidencia, se va primero a Paraguay, después a República Dominicana y después a España, permanece 18 años fuera del país. Este es un dato muy importante porque nos va a marcar bastante de lo que viene. Recién va a volver en 1973 a la Argentina, pero definitivamente, ¿no? El 20 de junio del 73. Durante esos 18 años van a pasar un montón de cosas en Argentina. Lo que vamos a empezar a ver ahora es el gobierno que empezó en septiembre del 55 a partir de un golpe militar, un golpe de Estado, en este caso con presencia militar, que es uno de los puntos que les voy a proponer en la actividad, y cómo, de alguna forma, esto que habíamos visto con la presencia de, en la película, ¿no? De, por ejemplo, de Aramburu, de Lonardi, estas miradas que en la cúpula militar tenían respecto del peronismo, van a empezar a expresarse y va a terminar imponiéndose la postura de Aramburu, que era completamente antiperonista, ¿sí? Era lo más antiperonista de los antiperonistas que podía haber era Aramburu, y esa perspectiva que además representaba parte de lo que, sobre todo los sectores que se habían opuesto fuerte al peronismo, sentía, eso que habíamos venido hablando desde el principio, ¿no? Esa sensación de un proyecto social y político que marca transformaciones profundas, que tiene una manera de expresarse que va al negro o blanco, es decir, al todo o nada, al amor o al odio. Si era un poco, lo veíamos en el caso de Eva y muchas de las medidas y en la manera en la que el peronismo vivía eso, despertaba un amor y despertaba un odio muy profundo, ¿sí? Y eso se visualiza en cuestiones concretas a partir de septiembre de 1955, que es un poco lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión concreta? Yo les voy a proponer justamente alguna actividad concretamente sobre el momento del derrocamiento de Perón y empezar a ver esto de cómo empieza a ser notorio, característico, distintivo de ese periodo de la historia argentina la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿sí? En la vida política. Bueno, hasta acá hemos llegado. Voy a terminar con esto. Vi que acusaron a esta materia de ser Arjona y a otra materia AC/DC. Díganle a ese representante de los Parchís, que es su profesor de Ciencia de la Tierra, que yo le dije esto. Díganle eso. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Chao.